jóvenes, continuamos con la semana 13 del curso de Estadística y Probabilidades a cargo del docente Francisco Javier Huancabanillas. En esta ocasión nos toca entrar propiamente al tema de las probabilidades en su primera parte. Trataremos ahora acerca del experimento aleatorio y el espacio muestral, el concepto de suceso. Nociones de probabilidad. La probabilidad se puede definir como el estudio de fenómenos o experimentos puramente aleatorios o libres de determinación, que interesa deducir las leyes del azar y los resultados que estos determinan. En la interpretación del concepto de probabilidad se han seguido dos escuelas. La primera, denominada clásica u objetivista, interpreta la probabilidad como la frecuencia relativa de la ocurrencia de algún evento en el desempeño final o la repetición de un experimento. Tendría como principal interés determinar la probabilidad de éxito en los juegos de azar. En este caso, los experimentos en cuestión eran tirar un dado, girar la ruleta, manejar las cartas, etc. Los matemáticos del siglo XVII, Blaise Pascal, Fermat, Laplace, entre otros, fueron los que más contribuyeron a formalizar los conceptos de probabilidad. La segunda escuela es la subjetivista o bayesiana, la cual utiliza los resultados a priori para calcular la probabilidad de ocurrencia de varios estados del universo, también llamado espacio de eventos, en una etapa particular del experimento. ¿De qué se trata? El conocimiento a priori es la forma en que se emergerá la distribución de probabilidades, dado el conocimiento de la naturaleza del experimento que se va a realizar. El enfoque subjetivista permite al investigador asignar probabilidades o eventos particulares, algunos posibles resultados del experimento que se esté llevando a cabo. Algunas notas importantes. El concepto de experimento aleatorio. Experimento, ¿no? Es cualquier actividad bien definida capaz de repetirse en condiciones esencialmente estables. Una situación en la que está presente la incertidumbre. Es todo proceso que se puede repetir indefinidamente, obteniéndose resultados no previsibles. Tenemos un ejemplo 1, elegir un delegado. Otro, observar el grado de instrucción de una persona. Otros ejemplos, de un dado imparcial. Ahora definamos el espacio muestral, cuya simbología generalmente es la letra griega omega. Está asociado al de un experimento aleatorio. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Ejemplo, definimos omega 1, cara y sello. Omega 2, los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Omega 3, abierto o cerrado. Evento o suceso se representa con la letra E mayúscula. Cada uno de los resultados de un experimento aleatorio se denomina evento o suceso. Un evento es un elemento o subconjunto de elementos del espacio muestral. Por ejemplo, E sub 1 es igual a 3, o E sub 2, otro evento o suceso, 3,6, y así sucesivamente. Veamos el concepto de la probabilidad clásica. En el siglo XVII se tienen los trabajos de Pascal y Fermat. Si un experimento aleatorio produce n mayúscula resultados igualmente probables y mutuamente excluyentes, y si dentro de estos n resultados el evento E ocurre m minúscula veces, la probabilidad de ocurrencia del evento E es m entre n. Es decir, la probabilidad del experimento es m minúscula entre n mayúscula. La probabilidad, según la idea de frecuencia relativa, está relacionado a un número grande de veces que se repite un experimento, n veces. Y si un evento E ocurre un número m de veces, la frecuencia relativa será m entre n. Estima la probabilidad de ocurrencia del evento E, es decir,
probabilidad de E mayúscula es igual a M entre N. La probabilidad subjetiva. Existen casos como el cálculo de la proyección del crecimiento económico de una localidad o un país, la eliminación del analfabetismo, etc. Entonces se asigna subjetivamente una magnitud a un evento en relación con el grado de seguridad. No depende de la posibilidad de repetición de un experimento. Algunas propiedades importantes. Primero, la probabilidad de un suceso A está comprendido entre 0 y 1. Incluyendo el 0, incluye el 1. No es menor que 0 ni es mayor que 1. Segunda propiedad. Si la probabilidad es igual a 0, en este caso el suceso es imposible. Tercera propiedad. Si P de A es igual a 1, en este caso el suceso es seguro. Cuarta propiedad. La aplicación del evento contrario o complemento significa que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Eso implica que la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A es igual a 1. Veamos ahora los temas de probabilidad de un suceso y asignación de probabilidad. Veamos varios ejemplos. El lanzamiento de una moneda. 2. El lanzamiento de un dado. 3. 2 o más monedas. 4. 2 o más dados. Y vamos a, en parte del desarrollo de la clase, veremos algunos ejemplos con variables de cada especialidad o carrera. Veamos el primer ejemplo. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Primero, ¿no es cierto?, tenemos que definir M sub 1, M mayúscula por la letra inicial de la palabra moneda, y sub 1 porque estamos diciendo que es una moneda. Simplemente puede ser C o S. Clásicamente conocimos que esto se llama cara o sello. Luego definimos que el número de elementos n de m sub 1 es igual a 2. Ahí está, cara y sello. Son dos alternativas. Y el número de caras, n sub c, ¿no es cierto?, solamente es 1, porque de esas dos alternativas solamente tenemos una cara. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una cara será el número de elementos para obtener cara entre el número de elementos del lanzamiento de una moneda. 1 entre 2. 1 entre 2 también se puede representar como un porcentaje y se representa el 50%. Segundo ejemplo. Al lanzar un dado, ¿no?, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 5? Entonces definimos D mayúscula sub 1 por la letra inicial de la palabra dado y 1 porque es un solo dado. Entonces tenemos que toda la posibilidad de obtener, o todas las alternativas para obtener un valor es el 1 hasta el 6 incluido. El número de elementos en total, por lo tanto, es 6. La cantidad de obtener el valor de 5, como vemos, ¿no es cierto?, solamente hay una posibilidad. Entonces, el número de veces para obtener 5 es igual a 1. La probabilidad que al lanzar un dado se obtenga el número 5 será el número de elementos que puede obtenerse al lanzar ese dado para obtener el 5, que es igual a 1, y el número total de posibilidades o alternativas, que es 6. Un sexto, que es igual a 0,1667, o también, si lo multiplicamos por 100, se obtiene el 16,67%. Un tercer ejemplo, ahora al lanzar dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? Nuevamente ponemos M sub 2 y ahí están 1, 2, 3, 4 posibilidades, ¿no es cierto? Sello, 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 cara, cara, sello o cara, cara. El número de elementos en total serán, por lo tanto, conociendo ya una regla que lo vimos la semana pasada, 2 al cuadrado, esto es igual a 4. Cantidad de una cara. Observamos que en la primera alternativa no hay cara, acá en la segunda alternativa sí hay una cara, en la tercera alternativa hay otra cara, ¿no es cierto? Lo que me piden es una cara. Hay estas dos alternativas. Acá hay dos caras, cosa que no me piden. Entonces, por lo tanto, decimos que la cantidad de una cara es simplemente 2. ¿Cuál es la probabilidad? Ya sabemos que hay que dividirlo, ¿no es cierto?, en la parte entre el todo, y me sale 2 entre 4.
2 entre 4 es igual a 1 medio, que también representa el 0,50 o el 50%. Un cuarto ejemplo. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma 7? ¿No? Entonces, de manera lineal, vamos a poner D mayúscula de 2, salir 1, 1, 1, 2, y vemos mejor en un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro de doble entrada. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y después también 2, 1, 2, 2, y así sucesivamente, y finalmente encontramos el 6,6. Si observamos en total cuántas veces o cuántas alternativas tenemos de encontrar esa pareja de valores al lanzar dos dados, 36 veces, ¿no es cierto? En otras palabras, 6 al cuadrado, 36. ¿Cuál es la cantidad que la suma sea 7? Entonces observamos con detenimiento el cuadro. 6 más 1, 7, 5 más 2, 7, 4 más 3, 7, 3 más 4, 7, 2 más 5, 7, 1 más 6, 7. 2, 4, 6. La suma 7 al lanzar dos dados, hay 6 alternativas. Por lo tanto, la probabilidad es la parte entre el todo, 6 entre 36, que representa un sexto, o 0,1667 multiplicado por 100 será 16,67% la probabilidad de obtener una suma 7. Quinto ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 después de lanzar un dado 100.000 veces y que un 2 apareció en 16.000 ocasiones? Acá me están dando ya todos los datos. Número de elementos en total es 100.000, cantidad de obtener el número 2 y 16.000. Lo único que nos queda es solamente dividir 16.000 entre 100.000. Esto se obtiene 0,16 o 16%. En un sexto ejemplo, veamos ahora a lanzar tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras? ¿No? Nuevamente M sub 3, M mayúscula por moneda y 3 porque son tres monedas. SSS, que son los sellos, SSC y etcétera, etcétera. Y mejor, ¿no es cierto? Recordamos también una pequeña fórmula, un pequeño truco, que es el número 2 elevado al número de monedas. 2 al cubo viene a ser 8. Y vemos directamente en la tabla. A es la primera moneda, B es la segunda moneda y C es la tercera moneda. ¿No es cierto? Y acá están todas las posibles alternativas de obtener caras o sellos al lanzarse tres monedas. Muy bien, me piden la cantidad de dos caras. Dos caras, podemos verlo, a ver, en la primera fila no hay, en la segunda fila tampoco, en la tercera fila tampoco, pero en la cuarta fila tenemos dos caras, va uno, ¿no es cierto? Vayan ustedes contando uno. En la siguiente fila no hay, en la antepenúltima fila hay dos caras, ya van dos, y en la penúltima fila tenemos también dos caras, ¿no es cierto? Sumamos al final tres veces, en tres oportunidades, en tres filas, hemos encontrado dos caras. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de obtener dos caras al lanzar tres monedas será 3 entre 8. 3 entre 8. Y me sale 0,375, fracción decimal, o también si ustedes desean ponerlo en porcentaje. Séptimo ejercicio. Al lanzar tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Este es un ejercicio similar al anterior, solo que difiere en la pregunta misma. El número de elementos será 8 y la cantidad mayor o igual de una cara. Mayor o igual de una cara, ¿qué significa? La primera no tiene cara, la segunda fila tiene una cara, la siguiente también tiene una cara, la siguiente tiene dos caras. O sea, si se dan cuenta, desde la segunda fila hasta la última fila, hasta la octava fila, hay por lo menos una cara, que es lo que me están diciendo, lo que me están pidiendo. Si en total existen, ¿no es cierto?, 8 alternativas, menos la primera, me quedará 7. Al menos una cara será 7. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? 7 entre 8, 0,875 en decimales. El octavo ejemplo, ¿no? En un día soleado, se señala en la ciudad de Cerro de Pasco, la probabilidad que llueva es 0,7. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Acá vamos a aplicar una propiedad que ya hemos señalado en diapositivas anteriores. Si definimos A, probabilidad de que llueva, probabilidad de A es igual a 0,7.
Entonces, probabilidad de que no llueva, ¿no es cierto?, será A'. Por propiedad que ya hemos señalado, por probabilidad de A más probabilidad de A', o el complemento de A, es igual a 1. Entonces ya conocemos, probabilidad de A, 0,7. Probabilidad del complemento de A, no lo conocemos, pero su suma es igual a 1. Lo despejamos y finalmente me sale 0,3.